Hola, muy buenas tardes, queridos seguidores, amigos, pacientes, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Un lunes más, buenas tardes, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y os hablo desde Madrid, España, desde donde, pues trabajo como psicoanalista atendiendo y cuidando la salud mental de la población y también presencialmente y online para todos aquellos que queráis conversar conmigo desde cualquier parte del mundo, que queréis emprender vuestro psicoanálisis. Buenas tardes y bienvenidos. El tema que nos reúne hoy es un tema propuesto por uno de nuestros seguidores y es el deseo en psicoanálisis y la construcción de la historia de deseos, de una historia de deseos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. Buenas tardes a todos, a Miquel Cor Inquietum, a Mar Lozada, hola, a Miquel Cor Inquietum, que dice buenas tardes, gracias por ayudarnos, saludos desde Nicaragua. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos. Entonces comenzamos nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental hablando del deseo. El deseo en psicoanálisis. Bien, porque el deseo es inconsciente, ¿no? Cuando uno dice deseo esta cosa, deseo aquella otra, ya es una cosa de la conciencia, pero ese no es el verdadero deseo. El verdadero deseo es lo que uno hace, lo que a uno le pasa, y muchas veces sin saber que ese es su deseo, sin saber que está implicado inconscientemente en eso que le está pasando. Todos estamos implicados en nuestra vida actual, sea una vida gozosa, feliz, saludable, o sea una vida pésima, terrible, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Estamos implicados psíquicamente y esto es muy importante y quiero que ustedes lo entiendan bien. Cada uno de ustedes está implicado en su vida y me dirá, pero ¿cómo voy a estar yo implicado? ¿Cómo voy a querer yo que me vayan las cosas mal? ¿Cómo voy a querer yo este sufrimiento, este dolor? ¿Cómo voy a querer yo mis problemas? Bueno, no es que uno lo quiera o no lo quiera conscientemente, es que inconscientemente está implicado en eso que le pasa. Y eso tiene que ver con el deseo. El deseo es inconsciente, pero no sabemos de él hasta que no lo producimos en psicoanálisis. Es cierto que nuestra máquina, nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestra vida es pulsional. Nuestro cuerpo es pulsional. Creemos que nuestra vida la dirigen las capacidades intelectuales superiores, ¿no? La razón, la conciencia, pero eso es solamente una creencia, porque en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros comportamientos, en todo lo que nos pasa, la sobredeterminación es psíquica inconsciente, ¿vale? Que es pulsional quiere decir que la energía que nos mueve es una energía que no es instintual en nosotros porque somos humanos, sino que tiene que ver con la estructuración del lenguaje y tiene que ver con que nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿vale? Dicho esto, vamos a diferenciar entre lo que sería la pulsión y el deseo, porque a veces he escuchado incluso a personas que se suponen que saben de psicoanálisis confundir estos dos términos. Podemos decir que la pulsión está antes. La pulsión es esa energía, ese concepto límite entre lo biológico y lo psíquico, que nos anima, que nos mueve. Pero el deseo solamente va a estar después de un proceso psicoanalítico. El deseo viene con la interpretación en psicoanálisis. El deseo es lo que se interpreta. Es nuestro objeto de estudio en el psicoanálisis. Es el deseo inconsciente. Es decir, como decíamos, todas esas cosas que la vida que tenemos está sobredeterminada por el deseo inconsciente. En psicoanálisis interpretamos ese deseo inconsciente, le ponemos palabras, damos luz a eso que te pasa y que está oculto.
pero que es la causa de tu vida, es el causante de tu vida, de tus líos, de tus problemas, de tus alegrías, de tus éxitos. No solamente de lo malo, cuidado, que a veces uno piensa que el inconsciente es algo malvado. No, está implicado en todo. Después la vida de cada uno es la resolución, la solución que cada uno da a sus conflictos psíquicos inconscientes. Pero está implicado tanto en lo bueno que te pasa como en lo malo que te pasa. Es la energía, ¿no? Hola Azuli, buenos días. Sabemos de él, por tanto, por interpretación. La interpretación psicoanalítica, que es el método, o sea, si nuestro objeto de estudio es el inconsciente, es el objeto, la interpretación psicoanalítica es el método. Y la interpretación es la que va a poner palabras a lo inconsciente. Es la única manera de hacer consciente lo inconsciente, es interpretándolo, poniéndolo en palabras, para lo cual necesitamos esa máquina, esa maquinaria que es el psicoanálisis, para poder dar luz a eso que te pasa inconscientemente, interpretarlo. Entonces, una interpretación es aquello, por tanto, que puede surgir en una sesión, que puede requerir quizá una sesión o 20 sesiones o 5 o lo que sea para hacer una interpretación, para poder llegar a poner en palabras un deseo inconsciente. Y después, una interpretación, más otra interpretación, más otra interpretación, más otra interpretación, más otra interpretación, ¿no? Que se va haciendo en el proceso psicoanalítico, esa serie de interpretaciones, dan lugar a una construcción. Una construcción que es la historia de deseos de un paciente. Es decir, cómo fue deseando a lo largo de su vida que le llevó a caer en el diván de un psicoanalista, ¿no? Cómo fue deseando a lo largo de su vida. Porque también es muy interesante esto. Las personas cuando llegamos al análisis por primera vez, llegamos creyendo que eso que contamos de nuestra vida, que eso que nos pasa es nuestra vida. Y además llegamos pensando que eso es, que nuestro pasado es algo que nos sucedió y que es completamente inalterable, que no se puede cambiar. Y además que esa es nuestra vida, tal y como la contamos, esa vida de desgracias o de sufrimientos, ¿no? O de dolor. Bueno, pero lo que pasa es que después en el psicoanálisis aprendemos que no es así. En el psicoanálisis vamos aprendiendo que eso era, que esa escritura, que era la que nosotros creíamos que era nuestra vida, se puede reescribir, ¿eh? Y que uno se transforma, y a la medida que uno se transforma, también se transforma su pasado, también se transforma su presente y también se transforma su futuro. Se transforman sus relaciones, su posición en el mundo. Y eso es porque en el proceso analítico vamos construyendo una historia de deseos. Vamos dándonos cuenta que no es que aquello nos pasó por casualidad o por el azar o por un castigo de Dios o porque la familia, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Sino que nuestro deseo estaba implicado, ¿no? Nuestra moral estaba implicada, nuestra culpa estaba implicada. Por tanto, es recomendable que todo el mundo, yo diría, porque en palabras de Freud, ¿no? Todo el mundo debería psicoanalizarse, es cierto, porque todo el mundo está implicado en lo que le pasa. Y todo el mundo puede conocer las razones psíquicas inconscientes de lo que le pasa, que no es casual, que no existe la casualidad psíquica, que no existe la magia. Bueno, luego, claro, está el pensamiento mágico animista, está el pensamiento religioso que atribuye las cosas que le pasan, pues eso, a un castigo de Dios, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O a que le han echado mal de ojo, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero para no reconocer su deseo. Todo conflicto psíquico tiene que ver con el conflicto que cada uno tiene con su propio deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Deseos inconscientes. Deseos inconscientes, sexuales, infantiles, reprimidos, que son son los primeros deseos que aparecieron en nosotros, los más primitivos, son los deseos que tuvimos que reprimir para pasar a vivir en sociedad
y son los deseos que siguen estando ahí de manera inconsciente, de manera reprimida. Y claro, pero sobre esos deseos después se ha estructurado una personalidad basada en una moral, en unas capacidades intelectuales superiores, que entran en contradicción y en conflicto con esos deseos infantiles, sexuales y reprimidos. Y de ahí ese conflicto y de la resolución que cada uno vamos dando a ese conflicto, surgen los síntomas, surgen las enfermedades psíquicas, surgen las enfermedades en el cuerpo, surgen los autocastigos, surge la culpa, surge el autocastigo para calmar la culpa. Que no busquen grandes conflictos en el exterior, que son conflictos de cada uno, son conflictos de cada uno con uno mismo, porque somos dobles, importantísimo. No somos un individuo como piensan muchas personas, ¿no? Que somos un individuo, somos uno y nos conocemos perfectamente y estamos segurísimos de lo que es el bien, de lo que es el mal, estamos segurísimos de lo que soy y lo que no soy. Bueno, y aquí viene el psicoanálisis, que por eso es tan incomprendido y por eso también es tan repudiado, porque nos viene a decir, no, usted es dos, como mínimo, de lo que sabe y lo que no sabe, y de lo que sabe que no sabe y lo que no sabe que sabe, ¿no? Y está en lo que usted cree ser y lo que no es, pero que también forma parte de su ser. Precisamente ahí está su verdad, ¿no? Cuando uno dice, yo no soy tal, no soy igual, eso eres, ¿no? Tiene más que ver con la verdad que lo que dice ser, que ya es una cosa de la conciencia, que ya ha pasado una criba, un desplazamiento, una condensación, una deformación, para negar la verdad inconsciente, para negar los deseos reprimidos, inconscientes. Entonces es una mayor complejidad la que nos trae el psicoanálisis, una complejidad de cada uno de nosotros. Los neuróticos graves, los psicóticos y los normales solo se diferencian en una cosa de cantidad. Los mecanismos psíquicos son los mismos. Cualquier persona enferma puede psicoanalizarse y regular la cantidad y poder empezar a estar un poquito mejor y poder estar más en la realidad y vivir en el mundo y alcanzar éxitos. No es que ahora los neuróticos hay que encerrarlos en un manicomio, no, son personas normales, pero que están exageradas los usos de algunos mecanismos psíquicos que les hacen enfermar, esa exageración les hace enfermar. Entonces, claro, es más fácil decir, no, yo soy normal, yo soy sano y él es un enfermo, es un neurótico, encerrémosle, ¿no? Como sucede en muchas familias, ¿no? Que muchas veces lo hemos dicho, el psicótico en realidad da la alarma de que algo pasa en esa familia. Es el emergente de una familia enferma, de una familia psicótica, ¿no? Y bueno, y con el neurótico también pasan esas cosas. Entonces, pero ya tenemos el psicoanálisis, ya no podemos vivir engañados, ya no se puede engañar en la sociedad porque está el psicoanálisis, porque está la ciencia del psiquismo inconsciente, porque está esta máquina que trabaja para la salud mental de la población, que tardará más o menos en ir haciendo su inscripción social, en estar en todos los centros médicos de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Andalucía, de España, de Argentina, de Nicaragua, de Colombia, de Nueva York. Bueno, pero es un descubrimiento muy joven, es una ciencia muy joven y claro, no, los estados no la han incorporado o no la quieren incorporar. Es más fácil empastillar a la población, ¿no? Más fácil y más rentable para los laboratorios farmacéuticos. Pero ese no es nuestro problema, ese no es nuestro campo. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un trabajo para estar bien, un trabajo para estar sanos, un trabajo para la salud mental, que siempre hay un trabajo. También para enfermarse hay un trabajo. No crean ustedes que la enfermedad viene sola, por lo mismo que hemos dicho, no es que venga Dios y te castigue ¡pum! Y te enfermas, que muchas veces dice, ¡ay! Le vino un cáncer y
y sé que esto que digo no es políticamente correcto. Sé que a muchas personas le ofende decir o escuchar que también hay una implicación en el cáncer, en el que se enferma de cáncer, que también hay una implicación psíquica no reconocida, inconsciente, oculta, pero que también está implicado su deseo, inconscientemente. Hay algo, ¿no? Hay una depresión previa al cáncer. Que para enfermarse hace falta un trabajo muy, muy, muy fuerte. Hasta para morir hace falta un trabajo muy fuerte. Y para la salud, como mínimo el mismo. O como máximo el mismo. Porque a veces lo menos hace más. A veces un pequeño trabajo puesto en la salud mental, ¿no? La salud psíquica, hace más. Y salud psíquica también quisiera decir que no es una cosa tanto espiritual, que a veces decimos el alma, pero ahí rozamos, casi se confunde con lo religioso. Al hablar del alma, al hablar de la psique, quisiera decirles que tiene más que ver con la estructuración del lenguaje en cada uno, que tiene que ver más con la estructuración significante. Que ahí es donde Lacan viene. Hoy alguien me pidió si podía hablar del psiquismo según Lacan, la estructuración psíquica, y lo vamos a hacer, lo voy a incluir en la lista, ¿vale? En la lista de temas a tratar, que son vuestras inquietudes, vuestros intereses, y yo voy hablando de esas cuestiones. Pero deciros que Lacan no añade nada nuevo a Freud, que Lacan marca la línea freudiana, en un momento de desviación del psicoanálisis, Lacan viene a decir, esto es el psicoanálisis, no lo confundan con nada esotérico, no lo confundan con nada que es para donde se fue Jung o para donde se fue, que hay otras personas, unos individuos que vienen recomendándome que no estudia Freud, que Freud está pasado de moda. Mire, señores, ¿cómo decir no estudie matemáticas? Que las matemáticas estén pasadas de moda. Si usted no sabe sumar o no sabe restar, no va a poder hacer nada en la vida. Entonces, a toda aquella persona que quiera que aproximarse en algún sentido a su psiquismo, o que quiera transformarse mínimamente, su vida, su personalidad, va a llegar inevitablemente al psicoanálisis. Y el psicoanálisis es Freud, es el que nos habla de cómo está estructurado nuestra psique. Y Lacan no hace más que intensificar ese estudio de Freud, resaltar ese estudio de Freud, elevarlo a la máxima potencia al estudio de Freud, como también hacemos en el Grupo Cero, como también hace la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y Miguel Oscar Menasa, que es nuestro teórico, siguiendo ese camino de Freud y de Lacan, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que el inconsciente está estructurado como una escritura, hasta podríamos llegar a pensar como poesía, en el sentido de que maneja los mecanismos y los operadores del lenguaje, ¿vale? Entonces, nada de esoterismo, señores y señoras, estructura significante. Y eso lo único que lo puede transformar es la interpretación. Si usted está enfermo, si usted está doliente, sufriente en su vida y quiere transformar su forma de gozar, porque también hay un goce en el sufrimiento y en el dolor, pero si quiere transformar su forma de gozar a una forma más sana, más agradable, más alegre, más feliz, bueno, pues se puede psicoanalizar. Y el psicoanálisis se irá reestructurando su estructura psíquica inconsciente. Eso hace el psicoanálisis, ir reestructurándolo por medio de la interpretación. La interpretación, nuestro método, la producción del deseo inconsciente, la construcción de una historia de deseos inconscientes. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis requiere la participación total del sujeto psíquico en el análisis. No es, se pensaba, ¿no? Antes del psicoanálisis, un antecedente del psicoanálisis fue la hipnosis, ¿no? Donde, bueno, ya de alguna manera se intuía
que el sujeto estaba dividido, que había una parte inconsciente, una parte de la personalidad que quería transformarse y una parte de la personalidad que no quiere transformarse porque goza con ese sufrimiento, goza con el síntoma, goza porque hay una satisfacción sustitutiva, hay una satisfacción de algo inconsciente que se satisface en el síntoma, que se satisface en la enfermedad. Y tiene que ver con eso sexual, infantil y reprimido. Pero la hipnosis, ¿qué pensaba? Claro, como cuando hipnotizaban a la gente, ¿no? Hablaba de cosas que despierto no podía hablar, o hacía cosas que despierto no podía hacer, obedecía órdenes, ¿no? Entonces dijeron, los hipnotizamos, los dormimos, y ahí hacemos que hagan eso, que digan eso, y después los despertamos y se han curado. El problema es que cuando se despertaban no se habían curado, volvían otra vez a tener los síntomas o lo sustituían por otros síntomas o ya no se acordaban de la orden que habían recibido, ¿no? O realizaban la orden pero solo a condición de estar bajo su gestión. Entonces el psicoanálisis vino a cambiar tanto la técnica como el método como el objeto de estudio de la hipnosis, porque vino a traer una nueva ciencia con el conocimiento de, por supuesto, de esos resultados de la hipnosis, que era un método precientífico, pero estableció una nueva ciencia que podríamos calificar de médica, prácticamente, y que requiere la participación total del sujeto, sabiendo incluso que va a haber resistencias, que se va a resistir a curarse, que se va a encontrar con un montón de obstáculos que se pone él mismo a su curación. Eso forma parte del análisis, ya sabemos que existe porque forma parte del sujeto psíquico, porque el sujeto psíquico cuando aplica la represión como mecanismo, la represión, reprimir eso de lo que no quiere saber, es su propio deseo infantil, sexual y reprimido, su propio deseo hostil. Al reprimirlo ya está poniendo una barrera, una división total entre la conciencia y lo inconsciente. De esto no quiero saber. Esto no soy yo. Pero ahí está la verdad. Ahí está la verdad. En lo que dice, esto no soy yo. Bueno, eso condiciona todo el proceso analítico, todo el proceso curativo. Y también lo digo porque he visto en la última semana también profesionales entre comillas, alguien que se ofrecía como profesional para curar la depresión, eran coaches emocionales o algo así, sin ninguna formación, utilizaban además a Freud, a Sigmund Freud de gancho, con una frase de Freud, y luego todo era, no sé lo que vendían fraude. Cuidado con los fraudes, hay que denunciarlos. No están formados, no están preparados para atender a un paciente depresivo. La depresión es una enfermedad muy seria y requiere de un trabajo serio y requiere de profesionales bien formados para poder atenderla. Es una complejidad psíquica, es una enfermedad que requiere un tratamiento psicoanalítico. Y como la depresión, hablo de cualquier otra enfermedad psíquica. Así que tengan cuidado con los fraudes que se pueden encontrar por internet, por Facebook, personajes ofreciéndose como profesionales, coaches se llaman, emocionales, y que más bien pueden generar un gran lío, ¿vale? Entonces busquen profesionales, les recomiendo los psicoanalistas del Grupo Cero. Están toda su vida en formación y en análisis para poder escucharles, para ayudarles a que esos conflictos, que esos se vayan desliando, usted mismo lo vaya haciendo, porque es un trabajo personal que usted tiene que hacer, psicoanalizarse, y necesita de un profesional que lo escuche para que usted pueda ir psicoanalizándose. Entonces, ahí irá descubriendo acerca de su deseo inconsciente, irá descubriendo de su implicación inconsciente en lo que le pasa, en su vida, en sus problemas, en sus conflictos, en su enfermedad. Voy a ir leyendo las preguntas, que veo que hay muchas, y comentarios, y vamos avanzando.
Saludos a todos, amigos, si os quiere. Hola Marcos, hola Carlos. Jesús Medina, saluda desde México. A todos los demás os voy a mencionar. He mencionado ya a Miquel Cor, Inquieto, Amar Marlozada, Edna Mons, Juan Tumbajoy, Zuli Joaquín, Dani Samit, Juan Carlos Aquino, Miquel Zubieta, Adrián Hurtado, Jesús Medina, Marcos Vinocur, Gabriela López, Carlos Latorre, Manuela Negrete, Antonio Aguilar. Miquel pregunta: ¿cuáles podrían ser los límites de los deseos? ¿Cuáles son las consecuencias negativas cuando no logramos controlarlos, aún siendo inconscientes? ¿O porque son inconscientes no podemos tener dominio de ellos? Claro, porque son inconscientes no tenemos dominio de ellos. Al hacerlo consciente, y no quiero decir que lo inconsciente pase a la conciencia, que eso es un error que se pensaba, o que hay personas que piensan así, ¿no? Que lo inconsciente pasa a la conciencia, se hace consciente. No, no es así. De lo inconsciente sabemos por qué es interpretado, porque lo interpretamos en el psicoanálisis. Sigue siendo inconsciente, pero al interpretarlo, al ponerlo en palabras, tu conciencia ya toma ese saber, ese nuevo conocimiento, amplía el conocimiento sobre ti mismo. Entonces, al ampliar el conocimiento sobre ti mismo, ya puedes hacer otra cosa con eso. Por ejemplo, los celos, por poner un ejemplo. Una persona celosa que le hace una crisis de celos, un ataque de celos cada vez que su pareja sale o que no sé qué. Esos celos hasta pueden ser celos paranoicos, que lleguen a... que te pueden llevar hasta el asesinato, los celos paranoicos. O sea, es una enfermedad gravísima, ¿no? Bueno, pues sabemos que los celos son deseos no aceptados, y los celos paranoicos tienen que ver con deseos homosexuales, deseos hacia una persona del mismo sexo. O sea, fíjense, claro, la persona celosa que no sabe eso, que atribuye a su pareja que él es infiel, que no sé qué, no sé cuántos, eso puede llevar a un resultado. Mientras que saber con lo que tiene que ver esos celos, con lo que le pasa a uno, no reconocido, no aceptado, con ese deseo sexual no aceptado en uno, ya te puede llevar a hacer otra cosa, saberlo. Esa es la diferencia, que en la interpretación va aumentando el autoconocimiento, y cuando uno tiene conocimiento sobre sí mismo ya puede transformarse, puede transformar su respuesta, puede hacer otra cosa, ¿vale? Entonces ya te da un mayor dominio, mientras que si uno sigue negando, sigue reprimiendo, sigue no aceptando esa parte de uno mismo, esa parte de uno mismo sigue estando ahí y sigue queriendo expresarse. Esos deseos se expresan, pero van a encontrar una manera disfrazada de expresarse. Van a encontrar una manera desplazada, condensada, que es para burlar a la censura psíquica, se van a expresar de otro modo, engañándote, pero siguen estando ahí. Hola Isabel Contreras, Jonan Marcelo, gracias por compartir su conocimiento, saludos desde Guerrero, México. Hola Eduardo Eulogio, José Fresno, Chaman Ben, Ukar Mustafa, Cristina Rossi. Eso, el emergente que denuncia la situación familiar, eso es, el psicótico. Juan Zamarripa, Jennifer Parras, Cristina Rossi, buenas tardes Virginia, qué bueno escucharte, muchas gracias. Blanca Serra, Miquel, sí, de hecho es una estructura lacaniana. Carlos Latorre, me duele la parte izquierda de mi cuerpo. ¿Es algo inconsciente? Debe ser que debe tener que ver con la derecha. Alfredo Armando Bárcenas, Manuel Borja Santana. Tendrá que ver con las elecciones, Carlos. Andrea González, Egelmi GJ, Miquel Cor Inquietum. Creo que la enfermedad es producto de deseos, los que sean. En cuanto al dolor, es imposible
categorizarla como inconsciente. No, el dolor es consciente. El dolor es consciente. El afecto siempre es consciente. O sea, el afecto es verdadero. El afecto siempre es verdadero. El dolor es verdadero, ¿no? Los celos son verdaderos. La alegría es verdadera. La tristeza es verdadera. Lo que no es verdadero es a lo que está asociado ese dolor, esa alegría, esa tristeza, esos celos. Eso es lo que no es verdadero. Eso es lo que... Porque los afectos son irrepresibles, no se pueden reprimir. Lo que se reprime son las representaciones asociadas a esos afectos. Entonces, el afecto busca expresión, va a buscar expresión y se va a asociar a otras representaciones para expresarse. Entonces, dolor, si siento dolor en la parte izquierda de mi cuerpo, decía Carlos. Bueno, ese dolor psíquico, ¿de dónde procede? ¿Con qué tiene que ver? A lo mejor es un dolor psíquico expresado en el cuerpo, ¿no? Ali Hacker lo está viendo, Yanit Salgado, hola, Joe Wastrus. Por eso está el servicio deontológico de vuestro colegio, dice Carlos Latorre. Exactamente. Cristina Rossi, después de la interpretación, ¿queda energía psíquica libre? Exactamente, la interpretación es una apertura. En realidad la interpretación viene a ser como el bisturí de un cirujano, ¿no? Que entra en hace una incisión en el cuerpo y, ¿no? Y corta, ¿no? El bisturí corta lo que está dañado, ¿no? Bueno, pues la interpretación entra en el psiquismo y también hace un agujerito, hace un eslabón de la cadena significante del aparato psíquico, lo abre. ¡Puf! Entonces esa cadena se abre a nuevas posibles combinaciones de palabras. Al abrir la cadena psíquica, entonces se descarga energía de la represión, ¿no? Y se libera energía. Queda liberada energía para la acción, para la realidad, para el pensamiento, para la sexualidad, energía sexual que se libera. María de Jesús Caicedo, hola. Cifuentes Óscar, ¿cuál es la diferencia entre el deseo y el síntoma? Saludos desde Durango, México. Interesante siempre tus aportaciones. Bueno, es que una cosa es el deseo y otra cosa es el síntoma, ¿no? El deseo es lo que vamos interpretando. El deseo es el que sobredetermina en el aparato psíquico. El deseo inconsciente es el que comanda en el aparato psíquico. Todo lo que pasa en la vida psíquica está producida por el deseo inconsciente, ¿no? El síntoma también. El síntoma es un efecto. O sea, quiero decir que el síntoma también está producido por el deseo inconsciente. El síntoma ya es el efecto, ¿no? Imaginemos una fábrica, una industria, ¿no? Entonces, dice Freud, el deseo inconsciente es el socio capitalista, es el que pone la pasta, el que pone el dinero. Sin deseo inconsciente no hay industria, no hay fábrica. Ese es el deseo inconsciente. Y el síntoma en este caso sería el producto de esa fábrica. Es decir, el deseo inconsciente puede trabajar, está poniendo el dinero, pero esa fábrica puede estar defectuosa y estar produciendo síntomas, o puede ser una fábrica trabajada, ¿no? Donde ha entrado el psicoanálisis y estar produciendo salud, estar produciendo trabajo, estar produciendo relaciones, estar produciendo amistades, relaciones sociales, sexualidad, relaciones sexuales, ¿no? Es diferente el producto de la fábrica, ¿no? Entonces, el síntoma es un producto de esa fábrica, un producto defectuoso, entre comillas, decimos. ¿Por qué? Porque el síntoma te roba mucha energía para la vida, pero también es acertado en el sentido que hay un deseo sexual infantil y reprimido que se está satisfaciendo en ese síntoma, aunque sea de esa manera disfrazada, de esa manera patológica. Es ese deseo negado, reprimido,
que ha encontrado su satisfacción a través del síntoma. Es una satisfacción sustitutiva el síntoma, pero viene a ser un producto de esa fábrica también, de esa fábrica sobredeterminada por el deseo. ¿Se entiende eso? Entonces, el deseo está en la sobredeterminación y el síntoma es el producto final. Como los zapatitos en el escaparate que te encuentras, ¿no? Ya ves los zapatos en el escaparate, ese es el síntoma, es una apariencia. Es una apariencia, es un disfraz el síntoma. En cuanto empecemos a trabajar en el psicoanálisis, va a ir desbrozándose ese síntoma, vamos a ir viendo los materiales con los que se ha hecho ese síntoma, el trabajo que ha habido para hacer ese síntoma, vamos a ver y por último vamos a interpretar el deseo que está detrás de ese síntoma, que se está expresando a través de ese síntoma. Pero tenemos que hacer el trabajo contrario. Es decir, la enfermedad hizo un trabajo, ha habido un trabajo inconsciente para producir ese síntoma, ahora partiendo del síntoma tenemos que hacer un trabajo para llegar al deseo inconsciente que lo está sobredeterminando. Margarita García, Adrián Hurtado, ¿qué lectura recomiendas para comprender mejor el tema de los celos? Bueno, hay un texto de Sigmund Freud que se llama lo que estudia es los celos, los celos patológicos, los celos normales, los celos concurrentes, la paranoia. No recuerdo ahora mismo el título, pero os lo pongo. Es un texto de Sigmund Freud, maravilloso, son unas páginas, cortito, que lo podéis leer perfectamente. Después lo pongo, Adrián. Diego Cruz, Persara. Carlos Latorre, es cierto, eso me gusta más que lo que acabas de decir. No sé a qué te refieres. Blanca Serra, ¿los deseos son siempre los mismos? En mi caso, soy monotemática. El mismo tema con variantes, hilos, figurantes. ¿O es que al desear vamos deseando? Y otra cosa, ¿el psicoanálisis allana la censura, un bálsamo? ¿Por eso mejoramos? Ya que no lo reconocemos y no molesta. Sí, deseamos todo lo mismo. Todos deseamos lo mismo. Lo que nos diferencia es la manera en que renunciamos a nuestros deseos. No solo tú eres monotema, ¿eh? Todos deseamos lo mismo. Nos diferencia la manera de renunciar a nuestros deseos. Y recordemos que el deseo es el socio capitalista y luego los deseos de la conciencia, lo que decimos querer hacer o tal, eso ya son los socios industriales, los que ponen las ideas, pero el que pone el motor de la máquina es el deseo inconsciente, el socio capitalista. Entonces, esos deseos inconscientes son los mismos en todos. Y sí, también es verdad que al desear vamos deseando, es decir, se desean deseos. Se desean deseos, ves a alguien muy deseante y deseas eso. Se contagian los deseos. Al desear vamos deseando. ¿Y el psicoanálisis allana la censura? No, la censura psíquica sigue estando. Bueno, uno se va conociendo más, ¿no? Y va viendo dónde... ¿no? Va viendo. La interpretación te hace ver. No es que uno vaya viendo, es que cuando te interpretan, te guste o no, lo ves. A veces no te gusta la interpretación, pero tiene que ver contigo, es lo que te pasa. Que es una valentía también psicoanalizarse. No todo el mundo vale para psicoanalizarse, porque hay personas esas personas que están tan seguras de sí mismas, esa personalidad tan fuerte, que no se cuestionan nada, que lo tienen todo hiperclaro, ellos son lo mejor. Y los demás son todos unos... ¿no? Esos no pueden psicoanalizarse. Está todo negado en ellos. ¿No?
no quieren psicoanalizarse. Lo reconocemos, que no lo escribí correcto, dice Blanca. Eso es. Bueno, uno se va conociendo y sí, obviamente con el trabajo del análisis también uno va aflojando esa personalidad. No es bueno tener tanta personalidad, nos han engañado, digamos. Hay que ser más bien flexible para vivir en el mundo, para poder relacionarse con los otros, para que las relaciones vayan bien, hay que ser más bien flexibles, ¿no? Entonces sí, la censura de alguna manera también va aflojando, pero hay cosas que no aflojan nunca, hay cosas que no cambian nunca, y si no es por medio de la interpretación, no las ves. Es la interpretación que te da la luz. Rafael Barreras, Edgar Hernández, Esther Susana, Ninette Saufi, gracias, dice Adrián, Jesús Flores, Esther, Susana Fuentes, placer escucharte, tan simple que explicas todo, sos una genia. Su de Argentina, Salta, gracias, Su, un abrazo. Creo que está claro, ¿no? Dice Carlos Latorre. Clarísimo, Carlos, clarísimo, tú lo tienes clarísimo, pero a los demás lo tienes que explicar. Juan Tumbajoy, Virginia, ¿puedes por favor profundizar más sobre el deseo como un socio capitalista? Eso que digo, en una industria, dice Freud, cuando habla de la interpretación de los sueños, ¿no? El productor del sueño es el deseo inconsciente. Los deseos de, ay, yo quiero ir a viajar, yo quiero hacerme grande, yo quiero ser psicoanalista, yo quiero, bueno, pues que mi familia viva muy bien, yo quiero que... Eso todo deseos de la conciencia. Eso no producen el sueño, eso no producen los síntomas, eso no producen... El productor es el deseo inconsciente, equiparable a un socio capitalista en una empresa, el que pone el dinero. Sin capital no hay empresa. Los deseos de la conciencia son como el socio industrial, los que ponen las ideas, por dónde ir, los que saben, los que tienen el conocimiento sobre qué hacer en la industria y tal. Pero el que pone la fuerza, la energía, el dinero, es el deseo inconsciente. Por eso hay que interpretarlo. Porque si, por mucho que sepas de los deseos conscientes, si no conoces el deseo inconsciente, la máquina sigue funcionando en la dirección de los síntomas, en la dirección de la enfermedad. Hay que reestructurar esa dirección. Hay que reestructurar ese, ¿no? Es una reestructuración, hemos dicho, del lenguaje en el sujeto. Flexibilidad es la sublimación. No exactamente, la sublimación es hacer con esa energía psíquica, con ese deseo inconsciente, otra cosa, más sublime, otra cosa que es aceptada incluso socialmente. Arte, trabajo, eso es sublimar. Es darle otro destino a la pulsión, a sublimar. En vez de reprimir, le damos otro destino, es la sublimación. Manuel Borja, saludos Virginia Valdominos, aquí con mis compañeros de trabajo... explicando que solo puedes apuntar a un niño en el comedor del colegio si es extranjero. Ese es el nivel de España. Tenemos lo que nos merecemos por no ir a votar lo suficiente. Es cierto que esas frases... hay unas frases, unos bulos, mentiras que se tiran y que corren como la pólvora entre la población y que hacen que, bueno... pues esa población vote, desgraciadamente, pues eso, tienes razón. Todo lo que sea complejidad, todo lo que sea estudiar las situaciones, entender las situaciones, que requiera un trabajo, está rechazado, pero así pasa lo que pasa, tanta enfermedad mental como hay hoy en día. Es más fácil... ¿no? Es más fácil tomar 3 pastillas y creerse que así uno se cura de su depresión o de su ansiedad o de no sé qué, que trabajar para transformarse. Pero hay personas que creemos que la felicidad está en el camino del trabajo, siguiendo a nuestros grandes maestros que así lo dicen, ¿no? Los poetas. Juan Carlos, los sueños no son solo el resultado de los deseos, son un producto, sí, un producto como el síntoma. Pues los sueños también son un producto, una realización disfrazada, después de ser interpretados
sabemos que son una realización disfrazada de deseos sexuales infantiles y reprimidos. José Luis Torres, Valtetón, Cristina, ¿el deseo inconsciente está ligado siempre a la relación sexual con la madre o el padre? Sí, o hostil, sexual o hostil. Y con los hermanos, con las figuras prohibidas. Excelente tema, saludos desde Honduras, dice Vilma. Tenemos que ir terminando. Perdona que insista, Virginia, pero si alguien tiene alguna duda, no duden en llamar al servicio deontológico de tu colegio. Hay que diferenciar entre la psicología y el psicoanálisis, ¿eh? Si no lo tienes claro, deberías de poder diferenciarlo. Una cosa es la psicología y otra cosa es el psicoanálisis. Son dos ciencias diferentes y dos disciplinas diferentes. En mi persona se da la casualidad de que soy psicóloga y también soy psicoanalista. Pero estamos hablando de psicoanálisis en este espacio. Son dos cosas distintas. El psicoanálisis, la ética es la ética del deseo. Y la construcción es construcción personal para cada sujeto. No se aplican soluciones generales para todo el mundo. Eso de las fábricas de seres humanos, más bien es un arte. Es el arte de construcción y de producción, y cada persona va a ser diferente. No existen dos personas iguales. Pero eso quien lo dice y a quien debemos agradecérselo es al psicoanálisis. Entonces es otra ciencia. Es la ciencia del psiquismo, para ser correctos. Es la ciencia de lo psíquico, el psicoanálisis. ¿Pueden existir deseos que conducen a la destrucción? ¿El deseo genera tensión y angustia? Sí, pueden existir, o conflictos, mejor dicho, con el deseo que lleven a la destrucción por sentimiento de culpa o por una depresión, por ejemplo, al suicidio. Saludos desde Fresnillo, México. Blanca Serra, normalmente la gente quiere estar bien sin esfuerzo y eso es imposible. Y luego envidian, exactamente. Eso yo lo tengo muy claro, dice Carlos. Efectivamente, lo tienes clarísimo. ¿El deseo es el resultado separación de la madre? Bueno, el deseo sano, el deseo social, el deseo que lleva a la salud, sí, implica integrar al padre en esa relación, separarse de la madre, ¿de acuerdo? Aceptar la mortalidad y aceptar la castración. Y aceptamos que hemos llegado al final por hoy, pero seguimos el próximo lunes en este tiempo y en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Gracias a todos. Dejaré ahora un link para que hagáis una valoración en Google Maps y si queréis conversar conmigo podéis visitar mi página web www.virginiabaldominos.com y ahí tendréis todos los medios de contacto para comenzar vuestro psicoanálisis. Gracias a todos, besos y hasta la próxima.